Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla, esta propuesta comunicacional que busca tratar grandes temáticas para tratar de civilizar este bello país que a veces, solo a veces llamamos selva de cemento. Señores, ¿qué vamos a hacer con los motociclistas? Es un verdadero caos allá afuera, un verdadero caos. Todos los días yo le apuesto a usted que me está escuchando, todos los días usted tiene que tratar de llegar del punto A al punto B sin chocar a un motociclista. Y ellos no ayudan en la tarea. Recientemente llevé a un hijo mío a Downtown Center, ¿verdad? Ahí en la Rómulo Betancourt, con una amiga. Ellos iban al cine, me paré ahí frente a la plaza. La amiga abre la puerta y un delivery de pedidos ya, que son famosos ya, esos delivery, se estrelló contra la puerta. Yo me desmonto, voy donde el motociclista que se cayó en la acera porque él intentó rebasar el vehículo por el contén. Pero yo civilizadamente voy, lo ayudamos a levantar, gente que estaba ahí. Le pregunto, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y entonces trato de explicarle, mira, tú no puedes rebasar por el contén. Pues ese hombre quería comerme a mí. Que el culpable era yo o los chicos por abrir la puerta. Él tenía razón. En su mente él tenía razón de rebasarme por el contén. Y esto, no se lo tomen a la ligera, señores. Van a pasar muchas desgracias. Porque si yo no hubiera tenido el manejo que tengo de mis emociones en ese momento, hubiera pasado una desgracia, porque yo lo que quería comérmelo. Y estoy tratando de ser civilizado, ayudarlo, sabiendo que él tuvo la culpa, y posteriormente trato de explicarle que él no puede hacer ese tipo de acrobacia, porque él no está en un videojuego. Y la respuesta que recibo es de este tipo: querer comerme a mí y decirme que soy yo el que estoy mal. O que fueron los muchachos que andaban conmigo que estaban mal. Entonces, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, tienen que ponerse los pantalones con los motociclistas. Tienen que ponerse los pantalones o van a pasar muchas desgracias en este país. Van a pasar de hecho están pasando, señores. Están pasando muchas desgracias porque son 3,000 muertos anuales que estamos teniendo por accidentes de tránsito. El 67% son motociclistas. El gran problema que tenemos en materia de muertes y heridos por tránsito son motociclistas. Pero tú ves cómo ellos violan las normas de tránsito, se van en rojo. No usan casco delante de los agentes de tránsito y parece que los agentes de tránsito tienen orden de ignorarlos. Pero ese ambiente de impunidad en las vías va a generar no solamente las muertes por tránsito, sino muertes precisamente por conflictos que se dan como este que yo estoy contando. A propósito de que el tema de salud mental está en boga
actualmente en República Dominicana por una serie de casos trágicos, muertes violentas, madres asesinando hijas, parejas, hombres fundamentalmente, asesinando brutalmente a su pareja o expareja. Bueno, en el tránsito, señores, se está afectando también la salud mental, no solo los congestionamientos, sino este tipo de conflictos. Señores, los motociclistas es una maldita jungla, a propósito del nombre de este programa, es una maldita jungla en las vías. Y hay que ponerle un régimen a los motociclistas, a todo el mundo, porque nos comportamos como verdaderos neandertales en las calles los dominicanos. Parece que tenemos otra personalidad. Pero bueno, el programa de hoy se trata, o vamos a tratar de business, negocios, pero desde la perspectiva más anglosajona, porque en República Dominicana y Latinoamérica acostumbramos a llamar negocio a cualquier cosa. No, business. El concepto capitalista de business, el concepto de las escuelas de negocio, el concepto de crear valor. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica a veces le llamamos negocio a cosas que no son negocios, que son privilegios. Recuerdo siempre a Servio Tulio Castaño, que en una entrevista él dijo, aquí hay más ricos que empresarios. Oigan esto, aquí hay más ricos que empresarios. Y el periodista le pregunta, ¿pero usted se refiere a políticos que son corruptos y se hacen ricos? Y él dijo, no me refiero a eso. Es lo que está diciendo, señores, que en República Dominicana y otros países de Latinoamérica hay gente que hace dinero sin crear valor. Y eso se llama privilegio. Pero no solo está hablando de corrupción política, no. Está hablando de que si usted hace un negocio donde usted genera una renta considerable, pero usted no está generando empleo, usted prácticamente está incrementando su patrimonio personal, pero no hay ningún valor para la sociedad de ese negocio que usted está haciendo. Bueno, pues eso verdaderamente no es un emprendimiento. Entonces, hoy queremos tratar de ese concepto de emprendimiento que tienen en países como Estados Unidos, en donde otros conceptos como destrucción creativa son, digamos, esa receta mágica que ha permitido a 13 colonias que lo fueron en el pasado, convertirse en potencia mundial en un par de siglos. El caso de Estados Unidos como nación es un caso de éxito y es precisamente porque han creado un ecosistema que favorece la destrucción creativa. ¿Y qué es la destrucción creativa? Que lo he tratado en otros espacios. Bueno, modelos de negocios nuevos aparecen y destruyen modelos de negocios viejos. Por eso se llama destrucción creativa. Creo que fue el economista Schumpeter que acuñó el concepto. Pero, lamentablemente, en países como el nuestro, parece que es al revés. Protegemos modelos de negocios viejos en contra de modelos de negocios nuevos. Si usted tiene una buena idea y quiere emprender, pero eso afecta a un grupo o una empresa que tiene un monopolio, probablemente esa empresa o ese monopolio lo destruya a usted con ayuda del propio Estado. Entonces, por eso queremos, para contribuir con civilizar esta jungla, ¿verdad?, tratar este tema del business, negocios. Yo particularmente desde muy joven
Me fascina el tema de los negocios, este concepto de emprendimiento, ¿verdad? Crear valor. Y al crear valor privado y social, bueno, tú ganas una renta. Esa es la idea de los emprendimientos. ¿Mm? No el privilegio, sino crear valor, crear empleos, crear riqueza, no solo para ti, sino para la sociedad donde está operando tu negocio. Entonces, en ese sentido, desde muy joven, por ejemplo, yo podía leerme una novela como Los Tres Mosqueteros, que me encantó, pero porque un profesor me obligó a leerla. Pero desde muy joven, libros de administración, por ejemplo, o de negocios, yo los leía por puro entretenimiento. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Me encantó. Yo jovencito leí ese libro y me encantó. Mi primer negocio o mi primer emprendimiento, yo lo hice muy jovencito después de leer Padre Rico y Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Si usted tiene hijos adolescentes, yo les recomiendo que haga que lean ese libro. Porque lamentablemente en el sistema educativo dominicano, por ejemplo, nos entrenan para ser empleados, no nos entrenan para ser o no nos capacitan para ser emprendedores. Pero países como República Dominicana necesitan emprendedores. Pero el Estado tiene que crear un ecosistema que favorezca a esos emprendedores, que favorezca el hecho de que una buena idea pueda encontrar el capital para hacerla realidad. Por eso en países como Estados Unidos, imperios empresariales como Microsoft o Apple comenzaron en el garaje de una casa, unos muchachos inventando. Eso es lo que hay que lograr en República Dominicana. Pero yo soy de los que dicen que probablemente aquí Steve Jobs o Bill Gates, ¿verdad? Los fundadores de estas dos empresas que mencioné, hubieran terminado siendo empleados de una empresa tradicional en República Dominicana. Porque que el sistema no ayuda aquí a los emprendedores. Sí, sé que estamos trabajando en mercado de valores, sé que estamos trabajando en temas de ventanilla única para creación de empresas, etcétera, etcétera. Pero nos falta mucho, nos falta mucho. Entonces, en ese sentido, hoy queremos hablar de conceptos como la estrategia de negocios de Michael Porter. Queremos hablar hoy también de, si nos da tiempo, de business intelligence. Queremos hablar también de casos de negocios de éxito muy interesantes. Vamos a ver si nos da tiempo de presentar el caso de la aerolínea Southwest. Un caso interesantísimo que se trata en escuelas de negocios. Aquí en República Dominicana tenemos casos de negocios muy interesantes también. Y yo les recomendaría a todo emprendedor dominicano que trate de hacer un MBA, un Master in Business Administration. Yo lo hice hace mucho tiempo y fue una de las mejores decisiones de mi vida. En Barna Business School, que ahora se llama, bueno, le cambiaron el nombre a Escuela de Alta Gerencia. La educación, la calidad de la educación allí es muy buena, muy buena. Pero si usted es emprendedor y usted tiene la posibilidad de pagarse un máster de este tipo, hágalo, hágalo. Porque en República Dominicana, lamentablemente, tenemos gente con mucho talento y buenas ideas, pero hay que organizar esas ideas, hay que sustentarlas en base sólida de conocimientos, de cosas, el conocimiento que se ha acumulado por décadas y que gente como Michael Porter, Philip Kotler, bueno, el padre de la administración, Peter Drucker, la estudiaron científicamente y dejaron una serie de, digamos, líneas filosóficas, vamos a llamarle así, porque la sociedad es evolución, que si tú las sigues, tú
aumenta grandemente las probabilidades de que tu emprendimiento tenga éxito. Así que, sin más, vamos a empezar por mostrar un videíto de Michael Porter, ¿verdad? Este gurú de la estrategia de negocios, donde él nos habla de qué es realmente estrategia. Porque a veces tú te juntas con emprendedores dominicanos y tú le preguntas, bueno, pero ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Por qué la gente va a preferir tu producto o servicio al de otro competidor? Y el emprendedor dominicano, por lo regular, no entiende de qué tú le estás hablando. Pero si estudian a Porter, si estudian a Philip Kotler, si estudian a Peter Drucker, tendrán mayores probabilidades de que ese emprendimiento tenga éxito, como dije. Así que adelante, producción, este primer video de el gurú de negocios Michael Porter. Define strategy. What is strategy in very simple terms? Well, in very simple terms, it's what's going to make a particular organization different and provide a competitive advantage. Basically, competition is destructive when companies are basically competing on the same thing. That forces competition to gravitate to price. Strategy is finding a different way to compete to create a different sort of value for the customer, which allows a company to prosper, to achieve superior profitability. What is not strategy? Simply implementing best practices, buying the latest machine, using the internet to communicate with your customers. There are lots of things that managers do that they have to do to actually keep making the company more productive and more efficient and to attain the kind of latest technology and knowledge about management. All those things are a necessity, but they're not strategy. Strategy is not about doing the same thing better. Strategy is about finding that different place for the organization to deliver value. But what makes it challenging is you have to do both of these things at the same time. You got to keep assimilating best practices, but at the same time having real clarity about what's going to make you different. You wrote a book 25 years ago that has remained at the top of the list of the strategy books. What were the key messages in that book? Well, yeah, I've written a number of books about strategy. I think my first really major book on strategy was a book called Competitive Advantage, and I think the really major message of that was really how to look at the industry in which you compete and how to think about what causes industry profitability and how, by understanding that, a company can improve its own position. In that book, I introduced the so-called 5 forces framework, that in any industry you've got to look at the power of the customer, the power of the supplier, the barriers to entry, the threat of substitute products, and the nature of the rivalry itself, and that those 5 forces collectively define really the profit potential of any business. And this was, I think, a breakthrough in the field, because really we had no systematic way of looking at industry. The next book was a book called Competitive Advantage, in which I really talked about how to look at a company's own position and introduce the concept of the value chain. Any company, when it competes, is simply conducting a lot of activities, marketing activities, procurement activities, service activities, and so forth. And the value chain provided a framework for understanding how a particular company was competing versus its competitors, and therefore sharpening the distinctions in terms of its position. I think if I had to sort of highlight the major concepts that have made my work relatively enduring, it would be some of those ideas. Interesting. And after 30 years, what has changed? Is everything relevant, or have things evolved? Well, I've always focused not on the
specifics of how a particular industry operates or a particular company competes. I've always been looking at really the deep fundamental underpinnings of competition. So, of course, industries are very different today than they were 30 years ago. We're much more global, there's different technology, things move at different speed, but actually the same five forces still determine profitability. It's still the power of the customer, the power of the supplier. So I think in some sense everything has changed, but at least from my point of view, very little has changed in the sense that the enduring fundamentals of industry structure and the value chain and the importance of price and cost in determining superior performance, the distinction between operational effectiveness and positioning, all those things are what I would say are really competitive fundamentals that are timeless. And then at any given moment in history, the weights, if you will, or the specifics are constantly evolving. Ahí está Michael Porter, el gurú de estrategia y competitividad, también profesor de Harvard, una de las mejores universidades del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, no se vayan. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24. Sábado que usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Antes de la pausa escuchábamos a Michael Porter hablar de las 5 fuerzas que definen cualquier mercado. Cualquier idea de negocio que usted tenga, usted va a tener que lidiar con esas 5 fuerzas que definía muy bien Michael Porter. Yo decía también al inicio del programa que si usted es emprendedor y puede costearse una maestría en negocios, que lo haga. Pero afortunadamente, hoy en día, para el que no tenga esa posibilidad, hoy en día todo el conocimiento del mundo está al alcance de la mano, desde su celular. Estas cátedras de Michael Porter usted las puede encontrar en YouTube, muchas más. Usted puede comprar los libros, pero no solo de este gurú de los negocios y profesor de Harvard, sino también usted puede buscar a Phil Kotler, gurú del marketing, que nos hablaba de marketing 1.0, que al principio, ¿verdad? En el pasado siglo XX, las empresas se interesaban mucho en hacer productos buenos. Ese era el marketing 1.0. Pero
Kotler nos hablaba de marketing 2.0, que llegó un momento en que no bastaba solamente hacer productos buenos. Tú tenías que conocer al cliente y a eso le llamaba marketing 2.0. Pero la sociedad siguió evolucionando y llegó el marketing 3.0. Y este gurú del marketing nos definía ese marketing 3.0 como el interés de los clientes por saber si a la empresa le interesaba su entorno social. Y todos recordamos hace muchos años cómo se le armó un escándalo, por ejemplo, a la empresa Nike, esta que hace los famosos tenis, ¿verdad? Zapatillas, como le dicen en algunos países, porque tenía sus fábricas en China o países asiáticos con empleados que eran prácticamente esclavos. Y se le armó un verdadero problema a Nike. Y le pasó a otras empresas americanas y de otros países. Y gracias a esto, empresas como esta tuvieron que ellas mismas, por propugnar por mejores condiciones salariales para los trabajadores de sus fábricas en países como China. Entonces, hoy en día usted puede acceder a toda esa información. A toda esa información. Está al alcance de un clic. Pero, repito, cualquier emprendedor dominicano, hay gente con muy buenas ideas, tiene que estudiarse el mercado, tiene que organizar esas ideas. No es simplemente tú ser bueno en algo y querer emprender. Usted tiene que preparar para lidiar con un mercado que es una verdadera guerra. Yo recuerdo al mejor profesor de marketing que yo tuve en mi vida. Yo le pedí que me recomendara el mejor libro de marketing que él conociera. Y ustedes saben que él me contestó. ¿Qué libro ese profesor de marketing me recomendó? Libro de marketing yo le pedí. Él me recomendó El arte de la guerra de Sun Tzu, escrito hace miles de años para la guerra. Porque precisamente eso es emprender en un mercado dinámico, ¿verdad? Donde hay competidores, donde hay amenazas. El famoso FODA, usted tiene que analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Usted tiene que hacer ese análisis antes de emprender. Tiene que hacerlo. Y yo decía que las autoridades tienen que crear un entorno favorable para el emprendimiento. Tienen que crearlo. Porque si no, señores, no es verdad que vamos a alcanzar el desarrollo para el año 2036, como se ha propuesto la República Dominicana, duplicar el PIB y ser una nación desarrollada al 2036, si no logramos un ecosistema que favorezca verdaderamente al emprendimiento, que favorezca verdaderamente a la destrucción creativa que hablábamos antes de la pausa. ¿Verdad? Pero en lo que llega ese momento, vamos a seguir a través de este programa tratando de aportar a que este país eche para adelante. Vamos ahora a poner el siguiente video, que es también de Michael Porter, ¿verdad? Donde él define qué es estrategia. Me parece, producción, que ese es el que nos toca. Así que adelante. I'm Tom Stewart, editor and managing director of the Harvard Business Review.
Our guest today is Michael Porter, professor at Harvard University and head of the Institute for Strategy and Competitiveness. He's the author of the forthcoming HBR article, The 5 Competitive Forces That Shape Strategy, a reaffirmation, update, and extension of his groundbreaking 1979 article, How Competitive Forces Shape Strategy. Mike, thanks for joining the program. To start, let's remind our viewers of what the 5 competitive forces are. Well, Tom, the basic idea of the competitive forces starts with the notion that competition is often looked at too narrowly by managers. And the 5 forces say that, yes, you're competing with your direct competitors, but you're also in a fight for profits with a broader, extended set of competitors, customers who have bargaining power, suppliers who can have bargaining power, new entrants who might come in and kind of grab a piece of the action, and substitute products or services that essentially place a constraint or a cap on your profitability and growth. So the 5 forces is kind of a holistic way of looking at any industry and understanding the structural underlying drivers of profitability and competition. So I use these to think about my rival makes it difficult for me. The threat of substitutes means I can't overcharge. The threat of new entrants means I can't overcharge. Right. And the same thing with the buyers and suppliers. There's underlying drivers of each of those forces that the model really sort of unveils, and then you can actually apply this. Every industry is different. Every industry will have a different set of economic fundamentals, but the 5 forces help you home in on, first of all, what's really causing profitability in your industry? What are the trends that are the most likely to be significant in changing the game in the industry? Where are the constraints which if you can relax them, might allow you to find a really strong competitive position? So how would you apply this analysis to an industry, airlines, for example? Well, airlines is a great industry. It's actually, you'll see in the article, you've seen in the article, that there's a chart that compares profitability of industries, and airlines, I think, has been on the bottom of that list for decades. It's among the least profitable industries known to man. And the 5 forces really allows you very quickly to understand why. I mean, let's just go around the chart. The nature of rivalry is incredibly intense, and it's almost exclusively on price. It's been very hard to differentiate, to get the customer to wait even an extra 2 or 3 minutes for another flight if they can get on the flight at a cheaper price. So there's been a very intense price competition, low barriers to entry, a constant stream of new airlines coming into the industry, despite the fact that the profitability is low. It's always puzzled me. The low barriers to entry because you can rent a plane, you don't have to buy them. You can rent a plane, you can lease a gate. It's all generic technology. You can start with one flight between 2 city pairs. You don't have to, there's no real need to have a whole network in the beginning. And yet people keep coming in. I think it's just one of those sexy industries. It's a great example of how sexiness or coolness or hotness or chicness has nothing to do with industry profitability. The underlying structure is what drives profitability. The customer is very fickle and price sensitive. Suppliers of aircraft and aircraft engines and even aircraft gates at airports now have a lot of clout. They can bargain away most of the profits. GE and Rolls-Royce and Airbus and Boeing make a lot more money than airlines. They get most of the profit. And then, of course, there's always a substitute of getting on the train or driving your car or shipping your goods by air, and that's kind of kept a concern. And you have powerful suppliers of labor too. That's another powerful supplier. Right, exactly. There's a great case where you have unionized labor, and unlike other industries, in this industry, particularly with the pilots, the labor can literally shut you down, and there's no way around them. So it's an industry where there are spurts of what you might call mediocre profitability, punctuated by long periods of terrible profitability. So every one of the 5 forces is very strong in that industry. Yep. And you could take another industry where the 5 forces are right. Relatively benign right. in all cases. Like soft drinks. I mean, soft drinks has been a license to mint money, and again, it's the opposite kind of analysis. When I talk with students, we kind of joke around. There's 5-star industries where all the forces are attractive, like soft drinks. There's 0-star industries where all the forces are unfavorable, like airlines. And we're always trying to understand, okay, what's the configuration of underlying economic drivers that's going to really shape the profit potential of this industry? And then armed with that insight,
what do I do about it? You know, how do I try to relax the constraint that's holding back industry profitability? How can I position myself to kind of insulate from some of the gale winds of those forces? And those implications of the 5 forces are something that this new article has developed in much more detail. You conceived this framework nearly 3 decades ago, and it has been the most extensively used both in management scholarship and management practice of any strategy framework, and I mean, it really has it changed the definition of strategy in a lot of ways. In these 3 decades, what have you learned? What have you learned about the application of these ideas in the real world of business? Well, the wonderful thing, of course, we learned is that these concepts can be applied to literally any industry. It's a product, a service, high tech, low tech, emerging economies, developed economies. Indeed, what one of the powers of the framework is it helps you avoid getting trapped or tricked by the latest trend or the latest technological sensation, and really allows you to focus on the underlying fundamentals. The Internet's a good example. We got very, very confused by the Internet because people saw the Internet as a force as opposed to really enabling technology that might or might not impact the underlying structure of the industry. So I think one thing I've learned is the framework is very, very robust. But I've also learned that there's a lot of confusion and complexity in actually applying the framework in actual practice. And we've tried to clear as many of those areas up as we could in this new article. For example, how to think about rivalry. How do we understand when rivalry is really positive sum, which allows companies to, many companies to do well, and when does rivalry become really zero sum, where everybody's kind of dragged down into kind of a destructive battle that you can't win? I can understand zero sum. I mean, if we get in a price war, the only one who wins is the consumer, which is nice if you're a consumer. But what do you mean by positive sum competition? Well, the trouble with the zero sum competition is then the consumer gets a low price, but they really get no choice. And in a positive sum competition is where companies can compete on different attributes, services, features, customer support that's actually relevant to particular groups of customers. And the most really positive sum competition is where companies are really competing on different things in order to meet the needs of different segments of customers. So we're growing the pie and there's a piece for each of us. There's a piece of us. In fact, one of the things we talk about in the new article, one of the things I did in the new article that we really probably didn't have the experience to do so many years ago was really talk a lot about the implications. If this is the way competition works, what do you do about it? And one of them might be, in some industries, rather than go for market share against your rivals, you might be much better off just really expanding the pie, expanding the whole profit pool of the industry. That may be the best way for a market leader to actually improve their circumstances rather than to trigger a destructive battle with their head-to-head rival. How should a company get started using the 5 forces framework? You're working your strategy up, you decide this really works for me. How do you begin? Well, I think industry analysis and looking at the competitive environment is, of course, probably the starting basic discipline of any strategy formulation process. If you don't know what your industry looks like, if you don't know how it's changing, if you don't know what the drivers of competition are, you might as well, strategy is going to be, marginally useful if not destructive. So we got to start with industry analysis. Figuring out what your industry is and drawing the right boundaries. And that's not always easy. It's not always easy. We've added a box in this new article which really addresses that question because I encountered so many companies that struggled with industry definition. Identifying really what the industry structure is in your particular industry. And then there's another thing that a lot of managers do. They kind of go through the industry analysis and they say, okay, this is good, this is bad, this is good, this is bad. So this is a attractive industry or an unattractive industry. But of course, the real question is, how's that industry changing? Some have taken the 5 forces as really a static snapshot. But of course, the 5 forces give you the tools for understanding the dynamics and where's that industry structure changing, how are buyers and suppliers and substitutes and potential entry evolving, and then what implications does that hold for your strategy? How do you position yourself to find that spot within the industry that you're where you can command a really good profit given the 5 forces? How can you maybe reshape the nature of the industry structure? And we've got some great new examples that are very, very contemporary in this article that I think will help the
manager community and the investor community really understand the application of this. Sometimes when people think about strategy, they think about a group of people, maybe from a management consulting firm or maybe on the 33rd floor of the building, whatever it is, but this sort of elite strategy priesthood that goes and does this, and they're almost divorced from the rest of the management of the company, the 99% of the other people working in the company. How can a strategy become part of the day-to-day life of a working stiff manager in a company? How do you apply this framework, this thinking? How do you use it? Well, we think that this way of looking at an industry needs to be very, very broadly understood in the organization. I mean, and the thing about it is that managers, even rank and file employees, it's intuitive. People understand. We have these customers, we have these suppliers. We're struggling with them every day. They're trying to get a better deal. We're trying to get a better deal. So intuitively, I think this is a way of helping people sort of step back from all the excruciating little details that characterize any business and say, what's really important here? And then, of course, we've learned that strategy is completely useless, again, unless the results of the strategy process, the position that you choose to occupy, the way you're going to drive your company, is well understood quite broadly. Because the number one purpose of strategy is alignment. It's really to get all the people in the organization making good choices, reinforcing each other's choices, because everybody's pursuing a common value proposition, a common way of gaining competitive advantage. So, I remember when I wrote this article, there were many people who believed that strategy documents should be locked in the safe at night and should not be made available to the rank and file. There was a concern that some competitor would find some secret. Well, we've actually learned now that it's the opposite. You've got your employees got to know your strategy, your channels have to know your strategy, your suppliers have to know your strategy, and your competitors probably knew it already. Well, and frankly, if again, the competition is not zero sum. If every company finds a unique need that it can set out to meet, if it tries to deliver something different than its rivals, multiple rivals can be successful. And if your competitors kind of understand what you stand for and what you're committed to, maybe they'll make a different choice rather than get dragged into these kind of mindless price wars that we see in so many industries. The 5 forces that shape strategy have been around for 30 years. They're going to be around for... Well, they've been around. They've been around for long. They were around long before you wrote about them. That's right. They've been around as long as business has been around. They're going to be around as long as business is around. The new article is just fabulous, and thank you so much. Thank you. Well, I'm looking forward to kind of getting another surge of feedback from the practitioners, and we'll keep learning. Thanks. Thanks, Tom. Right, bound. Bueno, ahí estaba el gurú de estrategia y competitividad, Michael Porter, profesor de Harvard. En el primer video ahí tuvo una confusión porque en ambos videos él habla de las 5 fuerzas, pero también él define qué es estrategia y qué no. Repito, si usted va a emprender un negocio, usted tiene que saber cuál es su ventaja competitiva. Sea lo que es, usted va a poner un salón, usted va a poner un restaurante, usted va a poner un colmado, usted tiene que saber cuál es su ventaja competitiva. Incluso hemos visto casos muy humildes de negocios que empiezan como microempresas, pequeñitas, informales, van creciendo, se van formalizando y se convierten en medianas empresas, pero fracasan porque no hacen la transición de la mentalidad que tenían cuando eran informales ya a la mentalidad de empresas grandes ligas, donde tú tienes que lidiar con una competencia, donde tú tienes que lidiar con las 5 fuerzas que define Michael Porter, donde tú tienes que lidiar con definir una estrategia. Señor, hay empresas que se han jodido por crecer. Fíjense, ironías de la vida, todo el que tiene un negocio quiere crecer, ¿verdad? Hacer dinero, que le vaya bien. Bueno, hay empresas que se han jodido por irle bien. Hay empresas que se han jodido simplemente por
temas de relaciones humanas como BlackBerry. ¿Se acuerdan BlackBerry? La famosa BlackBerry, el BB Pin y toda esa pendejada. Esa empresa tenía el mercado para ella sola. ¿Por qué se jodió? Directivos arrogantes, subalternos que le tenían miedo a esos directivos. Fundamentalmente fue por eso, señores. Usted puede analizar ese caso de Nokia y BlackBerry, me parece. Creo que ambos casos fue por lo mismo. Usted puede analizar innovaciones tecnológicas de competidores que aparecieron, etcétera, etcétera. Pero al final fue un tema de relaciones humanas. Fue un tema de comportamiento de los humanos que dirigían esas empresas. Tú tenías estos directivos arrogantes, tenías subalternos que tenían miedo de decirle la verdad a estos directivos y se jodió. Empresas que tenían todo el mercado en sus áreas. Entonces yo invito a todo emprendedor dominicano a que se actualice, a que lea. Todos estos conocimientos están en internet, todos. Es difícil una cosa hoy en día que usted no pueda conseguir por internet. Es muy difícil. Usted lo que tiene que tener es voluntad y curiosidad. Y ganas de verdaderamente echar su negocio para adelante. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder presentar en el día de hoy el caso de Southwest que yo decía, esta aerolínea pequeña que empezó aprovechando unas regulaciones en Estados Unidos, pero cuando las grandes aerolíneas se dieron cuenta, estoy hablando de la década de los 60, cuando ellos empezaron, cuando las grandes aerolíneas se dieron cuenta de este nuevo competidor pequeño que quería aprovechar ciertas regulaciones para los viajes internos en el estado de Texas, arremetieron contra ella y la abrumaron con casos judiciales. Esta aerolínea nueva tuvo que esperar 4 años, teniendo sus aviones ya y teniendo que darle mantenimiento a esos aviones, 4 años, para que una corte emitiera el permiso para poder operar. 4 años. Porque así es el marketing. También quería hablar de un caso exitoso de negocio que es la franquicia de Marvel, Deadpool. Era de Fox, 20th Century Fox. El actor Ryan Reynolds, obsesionado con hacer este personaje, un actor que había fracasado con otras películas como Linterna Verde, pero él tenía una obsesión con Deadpool. El estudio no quería sacar esa película, la primera Deadpool, y él se apoyó en los fanáticos para hacer una especie de videíto, sketches, qué sé yo. Él mismo filtró los sketches y los fanáticos abrumaron a la compañía con correos y cartas para que se realizara la película, la primera Deadpool. Posteriormente, el estudio le aprobó un presupuesto, pero para que se jodiera a la película y a Ryan Reynolds. Y este actor, que es emprendedor también, aprovechó conceptos de marketing, conceptos de negocios, como lo que hablamos hoy, y las debilidades que tenía la primera Deadpool como presupuesto, la convirtió en fortaleza. Señores, en la misma película, él se burla, el actor que hace de Deadpool, en Deadpool 1, él se burla del presupuesto de la película para el marketing, porque no le dieron dinero para marketing. Él tuvo que hacer videitos de YouTube graciosos que se convirtieron en virales. Ahí también convirtió una debilidad en fortaleza. Después vino Deadpool 2 y ahora salió Deadpool 3, que se llama Deadpool and Wolverine. Y
ha sido una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia. Es un caso de éxito. Y en YouTube ustedes pueden encontrar análisis de especialistas de marketing interesantísimo sobre el caso de éxito que representa esa franquicia que estaba destinada a fracasar antes de empezar. Y eso es lo que quisiéramos en Bienvenidos a la Jungla, que muchos emprendedores dominicanos se sustenten en conocimientos sólidos de negocio, en conocimientos sólidos de marketing y que echen para adelante sus emprendimientos. Ha sido todo por hoy. Esperamos volver a vernos el próximo sábado aquí en Bienvenidos a la Jungla.